dejamos el canal donde les vamos a estar compartiendo para que la puedan, pues, repetir. Como les había comentado por ahí en el grupo, digo, algunos de ustedes están en el grupo de Power BI en español, algunos otros están ahí en LinkedIn. Y bueno, como les había comentado, la idea de estos cursos son, pues, aportar un poquito y que entre todos aprendamos acerca de, pues, el análisis de datos, específicamente con SQL y Power BI. Lalo, no sé si hay alguna pregunta. Buenas noches. Creo que tienes ahí la mano arriba, pero a lo mejor se quedó ahí. Entonces, siéntanse en confianza de quitarse el mute y hacer preguntas. Lo vamos a hacer muy relax, muy casual, y la idea es que aprendamos juntos y que las dudas que tengan las vayamos poder, poder crecer juntos en esto del análisis de datos. Los miércoles de 6:30 a 8 de la noche, hora del centro de México, y la idea es manejarlos de una forma, pues, híbrida, ¿no? Vamos a estar compartiendo con ustedes, en cada sesión les vamos a dar aproximadamente 2 temas y les vamos a dejar por ahí algunas actividades para que puedan ustedes practicar. El, de esa manera ustedes van a poder, pues, aprender más y ver los conceptos que vamos a estar trabajando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les vamos a compartir vamos a poner una base de datos en Azure, que es la misma con la que voy a estar vamos a estar haciéndole los ejemplos. Esas se las vamos a compartir en Azure, les vamos a pasar las credenciales para que ustedes puedan hacer los ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma en que lo vamos a estar haciendo, ¿ok? Mi nombre es Juan Vázquez, quizá algunos de ustedes ya habían visto algún video o algo por ahí que he publicado. Estoy en la ciudad de Monterrey y bueno, vamos a estar trabajando un grupo de gente que ya tiene tiempo trabajando con estas herramientas, algunos instructores certificados por Microsoft. Pues vamos a estar ahí colaborando con ustedes. Como les digo, yo estoy aquí en la ciudad de Monterrey. Y pues me gustaría que me pusieran ahí en el chat de dónde se están conectando para conocernos un poquito más. Argentina, saludos, Matías. Ciudad de México, Lalo, buenas noches. Guadalajara, Ciudad de México, excelente. Guatemala, Perú, Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Colombia, Guatemala, excelente, de Bogotá, Colombia, Perú, súper. Un mexicano en Costa Rica, excelente. Está Bernie, llorando. Juan, Bernie, deje buenas llorar a la... noches. Bernie, amigo, bueno que andas por acá. Perú, Querétaro, Monterrey, Adrián, bienvenido. Miguel, de Costa Rica, Colombia, Monterrey. José, de Ecuador. Elio de Nicaragua, excelente. Bien, pues bienvenidos todos. Como les digo, vamos a hacerlo así muy, muy casual, muy eh, relajado y pues bueno, con la intención de aprender. La verdad es de que es lo único que buscamos, colaborar un poquito en que la comunidad vaya creciendo y pues que tengamos cada vez más conocimientos de SQL y Power BI en general. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como les comentaba, los objetivos del curso de los 2 cursos que vamos a empezar con SQL, es pues proveerles esos conocimientos, colaborar un poco en cuanto a las tareas del analista de datos, ¿ok? Ahora que estamos en esta etapa donde las empresas se están digitalizando y todos los negocios requieren obtener información para poder tomar decisiones
basadas en información, pues bueno, cada vez es más importante el aprender este tipo de herramientas. Yo tengo desde el 98 capacitando en SQL, específicamente en otras herramientas, pero en SQL desde la versión 6.5. Y pues en mi experiencia, la verdad es que no nada más la gente de TI puede aprender SQL. Me ha tocado grupos de contadores, de financieros. ¿Por qué? Pues por diferentes casos. Gente que trabaja en empresas que desarrolla software para RPs, pero pues ellos son contadores, pero necesitan apoyar el desarrollo de las soluciones. O son contadores y van a hacer análisis de datos. Entonces, SQL Server no es único para gente de tecnología. Obviamente hay temas que de repente ya se salen un poquito quizá del alcance de ciertos perfiles, como administrar bases de datos, no sé, todo ese tipo de cuestiones que de repente ya. Pero lo que es la parte de queries, la parte de consultas, todos lo podemos aprender y es cuestión mucho de práctica. O sea, realmente es la forma en que mejor van a aprender SQL es practicando. Ahora sí que tratar de ir haciendo ese músculo en cuanto a las consultas y los comandos que vamos a ir aprendiendo. ¿Ok? Entonces, SQL Server es es un motor de bases de datos relacionales. SQL, pues básicamente significa Structured Query Language. Pero específicamente SQL Server es la versión de Microsoft. Obviamente, ustedes se van a topar en las organizaciones con muchos diferentes tipos de base de datos. MySQL, no sé, Oracle, Postgre. Todas esas herramientas están basadas en SQL, ¿de acuerdo? Es un estándar y cada proveedor maneja su variante de SQL. Entonces, como les menciono, nosotros vamos a estar trabajando con SQL Server de Microsoft y vamos a aprender cómo hacer consultas. Ahora, ¿cómo se relaciona SQL con Power BI? Pues normalmente en muchos proyectos se van a topar con que la fuente de datos viene de un sistema transaccional que está en SQL y su trabajo como analista pues es crear un modelo de datos que es sencillo y quitar toda esa complejidad de la base de datos quizá transaccional y convertirla quizá en un modelo de estrella que nos sirva para simplificar toda la parte de Business Intelligence que vamos a usar en Power BI. Entonces, puede darse el caso donde ustedes van a tener esa fuente de datos con SQL y algo bien importante que yo platico con la gente que trabaja en los cursos es, buenas noches, Esaú, bienvenido, es lo que tú puedas hacer en la base de datos en el origen, trata de hacerlo ahí. Por ejemplo, cuando estás modelando, si tú puedes preparar el modelo desde el origen, eso te va a ayudar a simplificar cómo llega la data a Power BI y pues obviamente te va a simplificar la parte de crear los reportes, las visualizaciones, toda la parte de DAX, te va a simplificar todo eso. Entonces, siempre es importante trabajar o si estamos con una base de datos de SQL, entender cómo funciona. Al final de cuentas, hasta el simple hecho de validar que los datos cargaron bien a Power BI, pues lo vas a poder hacer con SQL. Déjame hacer la suma de las ventas y validar que efectivamente los datos que traigo en SQL es lo que ya tengo en Power BI. Entonces, hay muchas razones por las que ustedes, pues, les conviene o les va a ser de utilidad el trabajar con SQL. Algo que les quiero comentar es cualquier duda, por favor, háganmela saber. No se esperen digo, las podemos contestar conforme vamos avanzando. Entonces, hay muchos motivos por el que a ustedes les conviene aprender esta herramienta de específicamente SQL para poder sacarle mayor beneficio a los datos. ¿Ok? Ahora, esta serie de cursos que vamos a estar dando, la verdad es que ya teníamos tiempo queriéndola hacer, no se había dado cuestiones de trabajo, etcétera, pero pues llegó un punto donde dijimos, si no las empezamos, nunca vamos a hacer nada, entonces pues nos unimos ahí el equipo que somos, pues Carlos es alguien que está trabajando con datos
para empresas en Estados Unidos, tiene bastante experiencia en SQL, en Power BI, en Python. Dani, pues también es instructor certificado, también muchos años trabajando con SQL, desarrollo, Power BI, igual Reinaldo, y bueno, en mi caso también que pues tenemos ahí un rato trabajando con las herramientas, pues como desarrolladores, administrador de base de datos e implementación de Business Intelligence. Jonathan, ¿alguna pregunta? Adelante. Ok, creo que no. Ok, muy bien. Entonces, pues somos los que vamos a estar trabajando con ustedes. Como les digo, la intención no es otra más que apoyar ahí a la comunidad, y pues que ustedes pueden ir creciendo en general en su trabajo y en las tareas que hacen día a día y que les sea más fácil, ¿no? Aprender todas estas herramientas. Entonces nos vamos a estar turnando las sesiones de los miércoles, 6:30 a 8. Y pues bueno, todos tenemos ahí algo que colaborar para poder hacer de estas sesiones más, enriquecerlas un poco, ¿no? ¿Cómo va a funcionar el curso? La idea es trabajarlo, sesiones, como les decía, cada miércoles de 6:30 a 8. Vamos a ver teoría y vamos a ver las demos. Es un poquito complicado por el tamaño del grupo, que afortunadamente a esta hora somos 65. Es un poquito complicado que pudiéramos ir haciendo los ejercicios a la par. Entonces, creemos que lo mejor es grabar la sesión, hacerles las demos y a partir de ahí les vamos a compartir creo que puede ser en un grupo de WhatsApp donde les podamos hacer compartir ejercicios para que puedan practicar y las credenciales para que se puedan conectar a las bases de datos de SQL que les vamos a compartir. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera las vamos a estar trabajando. Sesiones los miércoles. Y ustedes van a hacer tareas. Tampoco los queremos cargar de muchas tareas, sabemos que tienen trabajo o estudio. Entonces, pues, la idea es hacerlo, avanzar, pero tampoco saturarlos, ¿de acuerdo? La base de datos, como les digo, vamos a estar trabajando con SQL en Azure. Es la forma más rápida de montar una base de datos en la actualidad. ¿Qué van a tener que instalar ustedes en su equipo? Power BI Desktop y SQL Server Management Studio. Son las dos herramientas que vamos a requerir. Ahora, ¿de dónde vamos a descargar el Management Studio? Déjenme, les comparto para que lo puedan instalar en su máquina. SQL Server Management Studio es la herramienta cliente que podemos utilizar nosotros para hacer consultas en una base de datos. Cuando ustedes instalen el Management Studio, les permite tener el cliente de SQL. Les voy a compartir por aquí la liga. Ah, fíjate que no, Bernie, no hay una versión de Power BI Desktop para Mac. Actualmente lo más que puedes hacer es hacer los reportes directamente en el servicio de Power BI. O sea, ahí sí tienes que hacer el modelado y todo directamente en el servicio, pero obviamente no es pues, la mejor forma de hacerlo porque sí lo está haciendo directamente en el navegador. Entonces, sí, la sugerencia es que tengan por ahí una PC donde puedan ir haciendo los ejercicios. Entonces les comentaba que el Management Studio es la herramienta cliente con la que ustedes van a poder hacer las consultas a la base de datos que les vamos a compartir. Para que la vayan instalando, lo descargan, aquí le dan download y lo instalan en su máquina. Ahorita les voy a explicar cómo nos conectamos a SQL en la base de datos. Entonces, son las únicas dos herramientas que vamos a utilizar: Power BI Desktop y SQL Server Management Studio. Entonces, ahora sí, ya entrando un poquito ya más en materia, lo que comentábamos es, SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales, ¿ok? Como les decía, el lenguaje como tal, con el que hacemos las consultas y modificaciones de datos, se llama SQL, que básicamente significa Structured Query Language, ¿ok? Ahora, cuando ustedes trabajan
con SQL, pues la ventaja que tiene es te permite almacenar grandes cantidades de información en tablas, las cuales tienen relaciones entre ellos o deberían de tener relaciones entre ellos. Y normalmente cuando tienes un modelo transaccional, la base de datos debe de estar normalizada para evitar duplicidad de datos, que es una de las cosas que cambian cuando tú estás trabajando en un sistema transaccional a cuando estás trabajando con un sistema de Business Intelligence en Power BI. El modelado de datos es diferente para un sistema transaccional que para un sistema de Business Intelligence. Normalmente en el transaccional buscas que los datos no se repitan, por eso tienes un listado de ciudades y las relacionas con la tabla, por ejemplo, la de cliente. Entonces lo relacionas mediante un ID. Y eso evita que estés replicando o duplicando, multiplicando N veces el nombre de la ciudad y te ahorra espacio. Por el contrario, cuando tú tienes un modelo de Business Intelligence, lo que buscas más que ahorrar espacio en la base de datos, lo que estás buscando es darle rapidez al modelo para que aquellos usuarios que están usando tus reportes, por ejemplo, de Power BI, pues vean los datos de una manera mucho más rápida, más ágil. Entonces ahí sacrificas un poco el espacio para poder generar esos modelos de datos, pues de preferencia modelos tipo estrella. Vamos a ir platicando un poco de esos diferentes modelos. ¿Ok? Entonces, SQL Server, como les decía, tiene muchos años en el mercado. Yo empecé a trabajar por allá del 97, 98 con la versión 6.5. Era una versión donde el cliente era pues bastante, pues todavía en ese tiempo no estaba tan desarrollado como lo que lo es el SQL, el Management Studio que tenemos actualmente, pero pues siempre ha sido una base de datos bastante sencilla de usar, estable. Entonces nos ayuda mucho en la creación de sistemas transaccionales y el almacenamiento de información. Muchos de los sistemas que probablemente ustedes estén utilizando utilizan SQL Server como base de datos y como les digo, es una base de datos relacional donde hay temas muy importantes como la integridad referencial que mantienen la información íntegra, evitando que haya registros huérfanos, que borres registros padre, que tienen hijos, por ejemplo, no puedes borrar el encabezado de la factura si la factura tiene detalles o tiene partidas. ¿Por qué? Porque hay una integridad entre esas tablas y SQL Server, al momento de que tú estás diseñando la base de datos, creas llaves primarias y foráneas y te permiten mantener esa integridad referencial. Entonces, ayuda mucho en el mantener los datos, pues, de acuerdo a las características que necesitamos mantener en la información, que no se corrompa la estructura de datos o la información. Entonces, ese es los usos. Ahora, ¿por qué todos, como incluso no siendo de TI, nos conviene por lo que utilizarlo, por lo que decíamos? Nos va a simplificar almacenar grandes cantidades de información o simplemente el hecho de que nosotros tengamos acceso a una base de datos, quizá de un sistema que alguien más hizo, nos va a permitir hacer reportes a la medida y explotar la información directamente. Obviamente, no todos los sistemas tienen abiertas las bases de datos, no tienes acceso necesariamente, pero cuando tienes, puedes hacer consultas y, como les decía, para efectos del análisis de datos, cuando ya vas a crear reportes de Business Intelligence, lo menos que vas a hacer es validar que los datos te cuadren, lo que tienes en la base de datos origen de SQL, que te cuadre con lo que tienes en Power BI. Y la otra es que aprender Power BI te va a ayudar a entender cómo trabaja también, perdón, aprender SQL te va a ayudar a entender cómo trabaja Power BI, cómo agrupa datos, cómo filtra, porque al final de cuentas, esas tareas las realiza tanto el motor de base de datos como Power BI, como el tema de Business Intelligence. Entonces, por eso, pues decidimos hacer estos dos cursos complementarios, ¿verdad? Para poder ir de la mano y que ustedes como analistas pues, vayan conociendo eso. Probablemente al final me digas, pues sabes que nunca me dieron acceso a una SQL porque nunca trabajé en un proyecto, pero al menos vas a entender cómo trabaja Power BI
y vas a poder decir, cuando yo arrastro una jerarquía, pues está agrupando los datos y luego está sumarizando, que eso también pues lo puedes hacer directamente con SQL, obviamente con instrucciones de los comandos de Structured Query Language. ¿De acuerdo? Sí, Cristian, SQL Server tiene la posibilidad, de hecho a mí me toca un chorro en proyectos que los clientes me mandan, oye, tengo tal información que me pasan de un sistema y necesito meterlos a mis reportes que ya les hicimos. Bueno, pues mándamelos en CSV y los importo a las tablas de SQL. Entonces, tanto puedes tú mover datos de CSV y Excel a SQL como exportar datos de SQL hacia otros, pues en este caso otros formatos como SQL perdón, como Excel o CSV o directamente a Power. Entonces, toda esta herramienta pues, les va a ser de utilidad y vamos a empezar a trabajar con él. El contenido del curso, les voy a poner una liga, y este curso es un curso que está en línea. Está en Microsoft, en learn.microsoft.com. Ahí se los copié. Ese curso lo vamos a tomar como base para aprender nosotros SQL. ¿Por qué lo vamos a usar ese? Porque ya está la teoría ahí. Si ustedes entre semanas se quieren poner a leer, son bienvenidos. Y aquí están los temas que vamos a ir viendo y nos vamos a basar en ellos. Por ejemplo, el primer módulo, que lo vamos a ver el día de hoy, es una introducción al lenguaje Transact SQL. Ese es el nombre del lenguaje que utiliza SQL Server de Microsoft, Transact SQL. Entonces, cuando ustedes escuchen Transact SQL, dices, pues es los queries que yo hago específicamente para SQL de Microsoft. Cada motor de bases de datos tiene su propio lenguaje o su propia variante de SQL, porque el SQL decimos que es un estándar, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar el módulo de introducción a SQL. Vamos a hablar un poco de lo que es la base de datos, lo que son los esquemas, que a veces no siempre los utilizas, pero es importante entender qué es un esquema. Vamos a empezar con los comandos SQL, la base. Siempre hay 4 comandos básicos, ¿sí? Que los podemos ver como el select, el insert, el update y el delete. ¿Ok? Estos, ¿sí? Se les conoce como DML o Data Manipulation Language. O sea, de todo el mundo de instrucciones de SQL, Data Manipulation Language son esos 4 comandos que nos sirven: el select para hacer consultas, insert para crear nuevos registros, update para actualizar datos y el delete para eliminar. Ojo con el delete y con el update, hay que tener cuidado, lo vamos a ver cómo trabajarlo. Entonces, pero nosotros para empezar a aprender SQL, todas las bases principales se encuentran en dominar el comando select, porque las otras instrucciones, insert, update y delete, son más sencillas. Una vez que entiendes cómo trabaja el comando select, todas las instrucciones esas te van a simplificar esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, esto es con lo que vamos a empezar con el Data Manipulation Language. Anteriormente en algún libro vi que había DQL. No, a mí no me gustó eso porque era Data Query Language y sacaba nada más como que el comando select. Entonces, pues bueno, en algunos libros lo puedes ver así, pero en realidad o bueno, el concepto es Data Manipulation Language. Entonces, vamos a empezar ese módulo. A ver, ahí déjame ver porque ahorita descargamos el Management Studio. A ver, déjenme darle clic aquí. No, el Management Studio directamente te baja un instalador, ¿eh? Aquí déjenme les comparto el link. Sí, bajen ese y ese es el setup del Management Studio. Este es el instalador que les va a descargar. SMS Setup _nu.exe.
Ese es el que deben descargar. Ahorita lo bajan y lo empiezan a instalar. Entonces, vamos a empezar con ese módulo. Vamos a empezar a ver la estructura del comando select. Eso lo vamos a ver el día de hoy. La segunda sesión, vamos a empezar a ver cómo ordenar y filtrar los resultados. Cuando tú haces consultas con Transact SQL, pues vamos a ver cómo la cláusula where me permite filtrar, el order by me permite regresar los resultados en un orden específico. Vamos a ver cómo quitar duplicados con el comando distinct o con la cláusula distinct. Eso va a ser en la segunda sesión. Después, al ser esto una base de datos relacional, la base de datos en SQL es difícil que haya una base de datos con una sola tabla. Por lo tanto, vamos a ver cómo utilizar lo que son los joins, ¿ok? Los joins son cuando tú tienes varias tablas, cómo uno esas tablas para obtener una consulta con información de 2 o 3, 4 tablas, dependiendo del modelo de datos. Les voy a explicar cuál es el modelo que vamos a usar. El ejemplo va a ser una base de datos sencilla de ventas y cuáles son las relaciones y cómo podemos nosotros empezar con esas consultas. Y vamos a ver los distintos tipos de joins, desde el inner join, que me permite unir las tablas, solamente los registros que hacen match, hasta el uso de los outer joins, que me permiten traerme registros que incluso no tengan una relación en la otra tabla. Entonces vamos a explicar esa parte en el tema de los joins. Bien importante, o sea, si ustedes empiezan a entender todos estos conceptos de cómo unir las tablas, es lo mismo que haces en Power BI cuando empiezas a relacionar el modelo y creas las relaciones. La diferencia es que aquí, en SQL, pues las estamos haciendo con queries o con comandos. Y Power BI, al hacer el modelo, pues justamente estás haciendo que el modelo ya haga ese trabajo por ti, pero pues al final de cuentas lo estás haciendo directamente en Power BI. Entonces vamos a ver eso en el módulo 3. Después vamos a ver subqueries. En SQL, entre más complejos son tus consultas, a veces las tienes que hacer en pasos, es decir, primero resuelves una parte y luego vas uniendo consultas para poder resolver un problema más complejo. Y le llamo problema al hecho de hacer las consultas, ¿no? Entre comillas, un problema. Entonces vamos a ver cómo resolver también consultas con subqueries, hacerlo en partes y pasar el resultado de un query a otro para que me regrese distintos valores. Vamos a trabajar también con la parte del group by. Y el group by normalmente trabaja en conjunto con el having, ¿sí? Es decir, tú puedes hacer consultas que te traigan renglón por renglón de una tabla o de varias, pero ya si quieres sacar reportes más de sumarizados, pues normalmente empiezas a trabajar con la cláusula group by y el having te permite hacer filtros una vez que ya aplicaste el agrupamiento. Entonces también lo vamos a ver en los módulos. Y finalmente, para terminar este curso en particular que vamos a trabajar, que es de SQL, vamos a ver cómo modificar. O sea, si se fijan, la mayor parte del curso está basado en el comando select, porque es donde está la mayor concentración del aprendizaje. Y al final ya vemos cómo insertar, borrar y actualizar registros. Eso sería el contenido. Como les digo, este curso está abierto ahí en Microsoft Learn. Microsoft lo publica para que ustedes lo aprovechen, pero pues nosotros nos vamos a basar en él para ir aprendiendo SQL. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, ya tienen eso, entonces vamos a avanzar ahí. Y bueno, ahorita no me voy a meter todavía en el tema de Power BI, pero una vez que terminemos SQL, con esa misma base de datos que vamos a estar practicando, SQL, con esa misma base de datos vamos a crear reportes en Power BI y de ahí ustedes van a poder comparar, decir, a ver, ¿cómo sacaba estas mismas consultas con queries y cómo las saca Power BI una vez que hice el modelo?
Entonces, vas a tener toda la estructura o todo el conocimiento base de la base de datos relacional convertida ya a un modelo de Business Intelligence. Sí, Andrés, la sesión se está grabando. Ahorita les vamos a compartir dónde la vamos a publicar. Y la vamos a estar grabando cada miércoles. La vamos a estar grabando. Yo les sugiero que nos acompañen en vivo, que así pueden hacer preguntas, pero si algún día yo entiendo que se complica, los vamos a estar publicando al día siguiente. Ok, entonces, vámonos directo a SQL. SQL, como les digo, es una base de datos relacional. Normalmente en SQL, pues obviamente, ustedes están chavos, pero uno que le tocó hace años empezar con SQL, originalmente te llegaba el CD, instalabas el servidor, le ponías Windows, instalabas SQL y luego ya tenías un servidor montado con SQL para poder empezar a crear tus bases de datos. Pero actualmente ya todo es mucho más sencillo. Ya tienes Microsoft Azure, donde puedes crear las bases de datos en la nube. Y la ventaja es que tú te olvidas de que si se te fue la luz en tu oficina, se apagó el servidor, de que si tienes que instalar las actualizaciones de Windows, pues ya no tienes que hacer todo eso porque pues Azure está en la nube y esos motores ya los puedes crear directamente o más bien esas bases de datos ya las puedes crear directamente en la nube. Ahora, la base de datos relacional, tú creas la base de datos en Azure y te crea ya los recursos necesarios para para tener el motor de la base de datos. Eso implica que vas a tener memoria, procesador, sin que tú tengas que darle mantenimiento. Ya están ahí los recursos, tú los tomas. Hay bases de datos tan baratas como con $10 ya puedes tener una base de datos al mes, ¿sí? Al menos para pruebas. Entonces tú vas decidiendo qué tantos recursos le quieres meter a la base de datos. Pero bueno, independientemente de eso, y déjenme cerrar esta para explicarles. Independientemente de eso, tú vas a tener un cliente para poder conectarte a la base de datos. La base de datos está en la nube y ahí está el motor haciendo o respondiendo las consultas. Les comentaba, ustedes tienen que instalar SQL Server Management Studio, que yo lo tengo aquí. De hecho, se me hace que tengo algo, un poquito la versión anterior, 18, creo que ya está ahí la 22, pero el concepto es el mismo. Cuando tú abres Management Studio, estás abriendo un cliente que te va a permitir llegar al servidor y lanzarle consultas, ¿ok? Estamos hablando de una base de datos de un RDBMS, que es Relational Database Management System o motor de base de datos relacionales. Eso es SQL. Entonces, cuando tú abres el Management Studio, en realidad lo que estás haciendo es abrir una conexión hacia el servidor. Y como les decía, cuando tú estás con una base de datos en la nube, normalmente vas a tener el servidor o la URL del servidor a donde te vas a ir a conectar, vas a tener una contraseña, perdón, un usuario y un password. Hay diferentes formas de implementar seguridad, pero una de ellas es simplemente con un usuario y una contraseña. Cuando tú le das conectar, el servidor lo que va a hacer es, va a validar esa contraseña y te va a dejar acceder a las bases de datos que están en el servidor. Tú puedes tener en un mismo servidor, que es tantas bases de datos como tú quieras. Y obviamente, casi siempre, ¿por qué Microsoft SQL Server y no Postgre? Porque es el curso que tenemos a la mano. Y la otra es, pues, porque es con el que hemos estado trabajando un poquito más que nada por eso. Sí, pero en realidad, conceptualmente, esos otros motores de bases de datos funcionan de forma muy parecida, con recursos, memoria y crean las bases de datos. Y la mayor parte de los comandos selects que vamos a ver aquí, insert, updates y deletes, son muy similares porque están basados en el estándar SQL, de verdad. Entonces, cuando ustedes tienen una base de datos, tú puedes abrir la base de datos y vas a notar que la base de datos tiene diferentes objetos, pero obviamente, pues digamos que los más importantes
son tus tablas. Puedes tener stored procedures, puedes tener vistas, etcétera, pero lo más importante, pues para efectos del análisis de datos, y es donde reside la información, son las tablas. Y las tablas, pues depende del desarrollador o el que haya creado la base de datos, pues van a tener un nombre, ¿no? Aquí yo le puse TBL. Entonces, cuando tú tienes acceso a esa base de datos, tú puedes empezar a hacer consultas. Aquí en la parte de arriba, en el Management Studio, tienes el Object Explorer y aquí tienes la parte donde ejecutas el query. Jan, creo que puede ser que necesites desconectarle de la sesión. Creo que todos están viendo la pantalla, ¿cierto? Claro, claro, Es claro. correcto. Sí, igual, Jan, si no la estás viendo igual, puedes desconectarte y volver a entrar. Algún tema puede ser ahí con tu sesión. Ok, entonces, tú tienes las tablas y de esta parte en el Object Explorer tienes la parte visual donde puedes ver las tablas. Incluso desde aquí tú puedes crear nuevas tablas. Si tú le das aquí botón derecho, New Table, te permite hacerlo de forma gráfica. Pero en la parte de arriba tienes un botón que dice New Query. Entonces, cuando tú le das New Query, tienes acceso a las consultas. En esta parte te dice a qué base de datos estás conectado en la ventana de queries o en la sección de queries. Entonces, lo más importante cuando ustedes van a trabajar con SQL, y eso es pues crítico, es que conozcan cómo está diseñada la base de datos. Yo puedo saber SQL, yo puedo saber hacer un select, puedo saber el group by, puedo saber el having, todas las variantes de SQL, pero si no entiendo cómo estructuró el desarrollador su base de datos, pues no voy a poder explotarla como se debe. Para eso, les voy a compartir el diagrama de esta base de datos que vamos a usar y vamos a platicar un poquito de lo que es un diseño de una base de datos relacional. Volvemos a lo mismo. Esto aplica para efectos de cualquier base de datos relacional, los conceptos de llaves primarias, llaves foráneas. Entonces, déjenme sacarle un print screen a esto y se los voy a compartir porque se lo van a llevar de tarea, lo van a imprimir y lo van a pegar en la cabecera. Ah, no es cierto. No, pero sí, vean cómo está estructurada la base de datos para que vean lo que vamos a estar trabajando durante estas semanas que vamos a estar en el curso. Normalmente, en una base de datos de SQL, tú haces un diseño para crear las tablas de manera que haya una integridad entre la información. Voy a tomar, por ejemplo, las tablas para platicar de lo que son la tabla de producto. El producto, por lo regular, tiene la tabla producto, tiene una subcategoría y tiene una categoría. Esa es la forma en que tú empiezas a estructurar un modelo de una base de datos relacional para un sistema de transaccional. Cuando tú trabajas ya en Power BI por lo regular, si ustedes lo han visto, Power BI tiene dos tipos de tablas. ¿Alguien se la sabe? ¿Saben cuáles son las tablas que se utilizan en Power BI? O en un modelo de Power BI. ¿Ah? Las dimensiones y los hechos. Es correcto. Normalmente en Power BI tú tienes dos tipos de tablas. Las tablas de hechos, que se conocen o en inglés facts, y las tablas de dimensiones. Dimensiones o dimensions en inglés, no digo, ahí no hay mucho. Entonces, si ustedes ven una base de datos transaccional, por lo regular, las tablas, una dimensión puede estar en muchas tablas. Por ejemplo, cuando te vayas a Power BI, tu dimensión va a ser producto y el nombre de la categoría te lo vas a llevar para acá y el nombre de la subcategoría lo vas a meter ahí. Pero en un modelo relacional de un sistema transaccional, la finalidad es que evites repetir muchas veces la categoría en una tabla, simplemente porque buscas evitar
utilizar mucho espacio en la base de datos. Entonces, si tú checas, tienes la categoría de productos y luego tienes, de cada categoría se desprenden subcategorías y de ahí se desprenden los productos. Ahí adicionalmente, esta tabla, este sistemita de ventas trae la factura o la orden, que trae un identificador y traes el detalle de la factura. Y normalmente en SQL hay una relación entre tablas que se crea a partir de llaves primarias y llaves foráneas. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que cada producto tiene un identificador único y que en el detalle de la factura tú traes el producto y este producto del detalle de la factura apunta al producto. ¿Qué me permite hacer eso en SQL? Que yo no pueda borrar productos que estén en facturas, porque dejaría registros huérfanos. Sucede lo mismo. No podría borrar una categoría que tenga subcategorías. Esa es cuestión de integridad de los datos. Pero vamos a trabajar con este modelo para efectos de estas clases. Vamos a estar trabajando y haciendo consultas para poder sacar las ventas por producto, por categoría, y ya todo eso lo vamos a estar haciendo directamente con consultas SQL. Obviamente Power BI te simplifica esto, porque Power BI te haces el modelo y tú ya nada más empiezas a arrastrar campos y te empieza a hacer esos cálculos. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es partir de las bases para ver, ¿ok? Cómo trabaja una base de datos relacional que posteriormente se convierte en un modelo de Business Intelligence. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo bien? Digo, obviamente estamos empezando. Perfecto. Ahora, ¿por qué la necesidad de aprender SQL? Porque cuando eres analista de datos es parte fundamental. Incluso, si tú tienes un Excel, de alguna manera debe haber relaciones. Si en un Excel tienes una hoja con el producto y en otra tienes las facturas, debe haber un campo que te ayude a relacionar. Entonces, pues allá la diferencia es que en Excel no te va a evitar que borres productos que tengan pedidos, etcétera. Aquí este motor sí te va a ayudar a hacer eso. Entonces, este es el modelo con el que vamos a estar trabajando y como les digo, tiene llaves primarias, llaves foráneas, que son esas llaves que están ahí. Muchas veces cuando tú te llevas este modelo a Power BI, o más bien no muchas veces, Power BI te detecta esas relaciones y te hace automático las relaciones también allá en Power BI. Por eso, pues muchas veces es mucho más fácil trabajar llevando los datos de SQL a Power BI que llevando los datos en Excel o en CSV. Por eso, esa es una de las razones. Ok. Ahora, ese diagrama, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a trabajar con lo que es la introducción a SQL. Yo les recomiendo que vayan dándole un vistazo a la teoría y yo se los voy a explicar con práctica, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos el modelo, tenemos una tabla llamada categoría. Y esa tabla, cuando tú estás conectado a esa base de datos, tú tienes acceso a poder hacer un comando select. El comando select, su forma más fácil o su forma más simple es así. Select, asterisco. Asterisco significa todas las columnas. ¿Cuáles columnas? Categoría ID, categoría, descripción, la URL, el status y la fecha de alta. Si tú le das aquí, select asterisco from TBL categoría y le das F5 o le das execute, va a ir a traerte la información. Y aquí tú la vas a poder ver. Obviamente ejecutó el comando y te regresó los valores. Es como cuando arrastras información en Power BI, pues va y hace la consulta y te regresa la información. Esta es la forma más simple de un comando select. Select, ¿qué columnas? ¿De qué tabla? Sí, se los voy a poner ahí. Pero, obviamente, la idea no es que tú estés haciendo o que te estés trayendo todas las columnas siempre, porque significa que estás cargándole al servidor que te regrese más información, que viaje más información por la red.
Entonces, es como cuando le mandas un Excel a un compañero y tienes 30 columnas, pues obviamente el que le mandes todo el Excel, pues implica que es un archivo más grande. Si le dices, oye, ocupa cinco columnas, pues te mando las 5 columnas. Es conceptualmente lo mismo. Aquí en este caso, Francisco, todo se hizo a través de comandos create table, ¿ok? Aquí no nos vamos a meter tanto en la parte de crear la estructura, pero el comando create table te permite crear la tabla. Por ejemplo, vamos a empezar la tabla participante de los que estamos aquí en el curso. Pues tú podrías decir, voy a poner un participante ID entero que se va a generar de manera automática, va a ir haciendo uno por uno, le va a ir generando una secuencia, un número, y luego le voy a poner que esta es la llave primaria. Esta llave no se va a repetir. Y luego le pongo el nombre, que quiero que sea carácter de 50, el apellido, marcar de 50. Entonces, aquí tú como arquitecto de datos, vas creando esas tablas. Yo me acostumbré mucho a hacerlo vía comando, aunque también lo puedes hacer de forma gráfica. Si tú le das aquí botón derecho en tablas y le das New Table, te abre un modo gráfico para ir creando las columnas y el tipo de datos. Digo, pues yo me acostumbré a hacerlo así. Entonces, por ejemplo, aquí le pones materno, char de 50, le pones fecha de nacimiento, date, y creas la tabla. Ahora, y qué bueno que hicieron esa pregunta. Hay una diferencia entre Power BI y SQL con respecto a los nombres de las columnas. En Power BI, tu modelo, no importa si le pones, y de hecho es bueno que le pongas espacios a los nombres de las columnas. En SQL no, porque SQL, el hecho de que tú le pongas, por ejemplo, un espacio aquí, para empezar te va a marcar los taxes. Si realmente quisieras, tendrías que empezar a usar corchetes para poder utilizar nombres con espacio. Y el otro tema es que cuando empiezas a hacer los selects, pues también vas a tener que usar esos corchetes. Por eso en SQL, por lo regular, hay varias formas de hacerlo, pero una es utilizar las mayúsculas para identificar cada palabra del nombre. Esa es una diferencia. Entonces, tú le das aquí select, asterisco, from, participante. La tabla actualmente está vacía, pero ya está la estructura ahí creada. Esta ya te la llevas a Power BI. Entonces, nosotros estamos partiendo de la parte donde estamos pensando en que alguien más ya hizo el sistema y nos dieron acceso a consultar la información. ¿De acuerdo? Sí, la tabla esa ya se puede utilizar para hacer insert, update, delete y select. ¿De acuerdo? Pero bueno, regresando al tema del comando select, el comando select, tú le haces select asterisco from TBL categoría y esa es la forma más simple, donde te traes todos los renglones, todas las columnas. Imagínense en una tabla de 50 millones de registros con 40 columnas, pues es una locura porque le estás cargando el servidor que te traiga mucha información. Lo más común es que utilices la versión donde en lugar de utilizar asterisco, te vas a ir a traer select las columnas que requieras para tu consulta. En este caso, tú podrías decir, dame categoría ID y dame categoría from la tabla TBL categoría. Aquí ya estamos trayéndonos 2 columnas específicas de la tabla. Seguimos trayéndonos todos los renglones, pero ya nada más ciertas columnas, ¿ok? Eso es conforme puedes ir haciendo. Nada más columnas para no cargar tanto el servidor. Ok. Sí, gracias por la aclaración, Francisco. Sí, cuando tú creas una tabla, tú puedes usar guiones bajos. O sea, tú podrías decir que, no sé, en la fecha de nacimiento la vas a llamar fecha nacimiento. Esa es una opción también válida, ¿de acuerdo? Entonces,
sí, los nombres sí pueden usar guiones bajos. Yo me acostumbré a usar simplemente las mayúsculas para identificar dónde requiero o dónde es una palabra distinta, ¿de acuerdo? Ok. En el caso de la lista de comandos, hay en Microsoft está la documentación. Si tú buscas, por ejemplo, transact, SQL, statement, documentation, vas a encontrar toda la referencia a lo que es el lenguaje Transact SQL y te vas a encontrar desde los comandos select, por ejemplo, aquí vienen los statements y vienen, pues, puedes buscar, por ejemplo, el select y te va a filtrar. Entonces, les voy a compartir aquí la lista para que puedan ustedes darle un vistazo a los comandos. Sí, entonces, sí, podemos decir que en este caso nosotros estamos partiendo de la premisa de que ya alguien nos compartió la base de datos y nosotros vamos a ser los analistas que vamos a sacar reportes, ¿de acuerdo? Entonces, sí. Entonces, sí, es correcto. Si tú le das un select asterisco y es información que no vas a ocupar para efectos de tu reporte, pues vas a alentar el servidor porque le estás requiriendo información que realmente no vas a ocupar. Aquí es una tabla con pocas columnas, pero si tú te vas, por ejemplo, a la tabla de producto, PBL producto, pues es una tabla mucho más grande. Y si te vas a la tabla de orden, PBL orden, pues va creciendo en tamaño. Se fijan, aquí ya estamos hablando de 11,000 registros. Entonces, pues hay datos que a lo mejor no vas a ocupar. Entonces, siempre traten de usar la versión o utilicen en lugar de usar asterisco, usen las columnas que necesitan. Entonces, bueno, es parte de lo que vamos a empezar a ver. Entonces, el comando select nos permite hacer consultas sobre la tabla. Ahora, les quiero mostrar una forma, aparte de ver las columnas aquí visualmente, tú puedes buscar, por ejemplo, categoría, abrir columnas y te va a dar de la tabla categoría qué tipos de datos tiene cada columna y de esa manera ya pues puedes entender qué tipo de dato es. Por ejemplo, aquí vemos que categoría ID es entera, integer, es la llave primaria y luego tienes el nombre de la categoría varchar de 100, la descripción es varchar max, es decir, no tiene un límite de caracteres o puedes poner un texto muy grande. La URL de la fotografía del producto es de 200 y el estatus es un carácter de 1 y la fecha de alta es daytime. Sí, en el caso de cuando utilizas consultas, que empiezas a hacer consultas más complejas, lo recomendable es que haya índices para que las respuestas sean mucho más rápido. Ahorita todavía no vamos a entrar en esos temas, pero cuando empecemos, por ejemplo, a hacer joins y decir, a ver, quiero un listado de productos, pero necesito la categoría y la subcategoría. Al momento de unir tablas, lo ideal es que la llave primaria y la llave foránea que usamos para unir las tablas tengan índices. Y eso hace que la estructura de SQL sea mucho más rápido al ir buscando la correspondencia de producto con su subcategoría y de su subcategoría con la categoría. Entonces, sí, siempre es importante y es una de las tareas de un arquitecto de datos, el hecho de crear esa estructura de índices para poderla ir trabajando, ¿sí? O ir mejorando el performance, el desempeño de nuestra aplicación, ¿sí? Sí me ha tocado, de hecho, me tocó en algún trabajo donde empezamos a hacer un sistema, funcionaba perfectamente. Eventualmente, una consulta que se tardaba un segundo, el usuario le hacía clic a una y se tardaba un segundo, eventualmente empezó a tardar 30 segundos, un minuto.
y nosotros decíamos, qué raro, ¿por qué empezó a tardar? Lo que pasó fue, mi primera idea, y algo que pasa bien común es, métele más memoria al servidor, métele más procesador. Lo hicimos y nada, se tardaba lo mismo tiempo. Empezamos a revisar y nos dimos cuenta que faltaba un índice. Metimos el índice y volvió a bajar a los segundos o a los milisegundos la consulta. Entonces, muchas veces tú puedes diseñar un sistema y crear tablas y al principio va a empezar a trabajar de manera correcta, pero conforme empiece a haber más registros y la estructura de datos empieza a cambiar, eventualmente tú tienes que ir haciendo afinación de los índices para que se mantengan los tiempos de respuesta de SQL, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso te va a ayudar al momento de estar creando, pues, tus comandos selects. Ahora, una forma, ya vimos aquí, que para ver los tipos de datos es aquí de manera visual. Hay un comando llamado sphelp que le das el nombre de la tabla y hace exactamente lo mismo que estás viendo en el lado gráficos. Tú le das sphelp. Aquí noten que tienes que seleccionar el comando para que no se ejecuten todos. Seleccionas el comando y lo corres, ¿sí? Entonces, cuando tú corres el comando sphelp con el nombre de la tabla, va y te trae la información que estás viendo acá, pero te la trae aquí. Te dice, oye, la tabla es categoría, se creó en tal fecha, noten que ya tiene 4 años de que la usamos, de que la creamos, y luego te dice los nombres de las columnas, los tipos, la longitud, y abajo viene identity. ¿Qué es lo que hace un identity? Es la llave que se va generando un autonumérico, es un autonumérico. Entonces, tú ya sabes que la columna categoría ID no le tienes que insertar valores porque solo le va a ir generando un valor. Si se fijan, abajo vienen todavía más datos, que son llaves primarias, llaves únicas, otro tipo de datos enfocado a la estructura de la tabla. Pero el comando sphelp nos ayuda a ver la estructura de los datos. Ese comando ya no es parte del estándar SQL. Puede ser que en Postgre o en MySQL no se llame así el comando, pero el select sigue siendo el select en los demás. Entonces, el Transact SQL tiene sus variantes comparado con los otros lenguajes de las otras bases de datos, pero les aseguro que el select, ese que está ahí, si la tabla se llama igual y la columna se llaman igual en Postgre o en MySQL en otro, ese comando no cambia. Entonces, por eso, pues es importante que ustedes están aprendiendo SQL en general porque les va a servir en otras motores de base de datos. Perfecto, es diagonal D, que me imagino que D significa description. Entonces, sí, eso varía, pero al final de cuentas las estructuras de datos son parecidas, tipos de datos, comandos selects, funciona de manera igual o muy parecida. Ok, ahora, cuando ustedes checan el comando select, pues obviamente van a empezar a ver que empieza a haber muchas variantes, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí este comando ya trae muchas más variantes, no nada más es tráeme unas columnas, sino fíltrame ciertas órdenes con tal estatus, agrúpame por fecha y luego fíltrame las fechas que tengan más de una factura y ordéname por fecha descendente, es decir, las fechas van a ir, las últimas fechas van al principio. Entonces, este ya es más completo, un query que trae muchas más variantes que vamos a ir viendo y que vamos a ir aplicando, entendiendo cómo funciona cada una de las cláusulas, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo funciona el where, cómo funciona el group by, funciona el having y el order by. Si ustedes piensan en esto y lo comparan con Power BI, la realidad es que Power BI hace todo esto ya sobre tu modelo de datos. Depende si creas una matriz en Power BI y le arrastras la categoría y le arrastras el campo ventas, pues él mismo va a hacer el group by. Pero esto aquí es diferente porque lo estamos haciendo a nivel comando. ¿Ok?
¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Perfecto. Ok, hay un concepto que se llama esquema. Si ustedes notan aquí, la tabla tiene la palabra DBO punto. Dice DBO punto y el nombre del esquema. Va a haber ocasiones en que las tablas están agrupadas bajo un diferente esquema. Yo no me acostumbré mucho a trabajar con esquemas, pero ¿dónde utilizarían esquemas? Por ejemplo, si ustedes tuvieran un ERP que incluye diferentes módulos, como por ejemplo contabilidad, e incluye cuentas por pagar, P por P, incluye cuentas por cobrar, no sé, tablas comunes, no sé, tablas comunes. Los esquemas los puedes usar para agrupar las tablas aunque sea un solo sistema, una sola base de datos, los esquemas te pueden servir para indicar, ok, esta tabla es del módulo de contabilidad, esta tabla es de cuentas por pagar y esta tabla es de cuentas por cobrar. No nos vamos a meter mucho ahí, pero cuando tú quieres hacer eso, tú le puedes decir, create esquema, vamos a poner contabilidad. Cuando creas el esquema, tú puedes crear una tabla y asociarla a ese esquema. Create table, contabilidad.póliza, por ejemplo. Yo no lo voy a hacer mucho aquí, pero póliza ID, tipo integer, identity y primary key. Y vamos a ponerle nada más fecha, tipo date. Entonces, cuando tú creas esta tabla, me faltó el primary. Les digo, lo que estoy tratando de explicar es el concepto más que se preocupen por el create table o lo que sea. Sino, cuando tú le das aquí F5, si tú le das refresh a las tablas, noten cómo las tablas se agrupan por esquema. Entonces, tengo un montón de tablas bajo el esquema DBO, que significa Database Owner, y tengo otras agrupadas bajo el esquema de contabilidad. Entonces, nada más es como una agrupación lógica. Obviamente hay un tema. Si yo a veces le doy select asterisco from contabilidad, me marca error, perdón, por from policy. Si no tienes el esquema default, todos los usuarios en SQL tienen un esquema default. En mi caso, el usuario que estoy conectado, el esquema default es DBO. Entonces, el problema o uno de los temas es que cuando creas esquemas, si no es tu esquema default, tienes que poner el nombre completo de la tabla, que sería contabilidad.póliza, y ya va ahí, ahora sí te trae. ¿Por qué? Porque tu esquema default es DBO. Entonces, hay sistemas que sí, o hay bases de datos que sí están separadas por esquema y algunas están en contabilidad, otras en nómina, pero ahí te vas a encontrar con muchas bases de datos que dicen, no, aquí todas están bajo DBO y ya no te preocupas por ponerle el nombre completo. El nombre completo de una tabla en SQL es servidor, base de datos, esquema y tabla. Pero en este caso, pues muchas veces nosotros vamos a estar trabajando directamente con nuestro esquema de default, por lo tanto, no necesitas ponerle DBO punto, aunque si lo pones, funciona porque es tu esquema de default. Entonces, nada más un esquema es un grupo de tablas que están bajo un mismo nombre lógico. No físicamente están en la misma base de datos, pero no siempre se utilizan. Aquí pues voy a borrar esa. Aquí yo le puedo dar drop table. Cuidado con el drop table. Y adiós tabla, ¿no? Ahí se va la tabla y se van los datos. Cuidado con el drop table, ¿sí? Sí, Sachi. Tú puedes tener una base de datos y adentro tener muchos esquemas y separar las tablas por esquema. Es diferente. Ahora, la base de datos es un agrupamiento un poquito más, si lo quieres ver,
físico porque ahí están todas y el esquema es más lógico porque todo está dentro de la misma tabla. Lo único que hace es separar, decir, estas tablas son de contabilidad, estas son de nómina, estas son de cuentas por pagar. Y también te simplifica los permisos, porque cuando estás dando permisos, en lugar de darle permiso tabla por tabla a un usuario, le puedes decir, dale permisos sobre todo contabilidad, sobre todo a nóminas. Esa es más una cuestión de organización lógica, ¿de acuerdo? Pero como les digo, se pueden topar con ese tipo de bases de datos donde hay esquemas o simplemente puede haber una que sean todos bajo DBO y te olvidas de que existe el concepto de esquema. ¿Ok? Entonces, sintaxis completa del SQL. Les voy a mostrar aquí un ejemplo. Déjenme traerme la tabla de órdenes. TBL orden. Si tú vas y te traes orden, te traes una lista de columnas de la tabla de orden, pues habíamos comentado que acá abajo te dice la cantidad de registros que tiene esa tabla. Cuando tú vas a hacer un select, tú puedes decir, oye, necesito las ventas por cliente, ¿no? Entonces tú puedes decir, oye, tráeme cliente ID, ¿sí? Necesito pues, la fecha de la factura, la fecha de vencimiento. Por ejemplo, si tú sabes from TBL cliente y si tú sabes el número de los clientes, pues puedes decir, tráeme todas las facturas del cliente 143. ¿Quién es el 143? No sé, ahorita lo vemos. Pero, por ejemplo, aquí tú le puedes decir where cliente ID es igual a 143. Algo me equivoqué aquí. La tabla dice que... bueno, es que no es cliente, es TBL orden. Y ya me trae esas facturas. Tú vas a decir, ok, aquí traigo el cliente 143 solamente. Entonces ya le estoy agregando una cláusula más. Tienes el select, la lista de columnas que te vas a traer, de qué tabla, y aquí vas a aplicar un filtro sobre la tabla de cliente. Es cliente 143, no sé quién sea, pero sé que tiene 55 facturas. Si tú quieres saber qué cliente es, pues en este caso, hasta lo que hemos visto, pues ya podría ir select asterisco from TBL cliente, where yo sé que ahí hay una columna llamada cliente ID, 143. Entonces, pues ya sé que es Pablo Soler Gallardo y ya sé que tiene 143 facturas. Entonces, empiezas a hacer tus consultas cada vez un poco más complejas, no complejas, sino un poco más completas. En este ejemplo es, ve y tráeme las facturas de la tabla orden solamente para este cliente. Y acá estoy preguntándole quién es ese cliente 143. Entonces empiezas a hacer las consultas y obviamente cuando lleguemos a la parte del join, donde vas a decir, úneme ahora sí el cliente con sus facturas, pues ahí ya no vas a tener que hacerlo en partes, lo vas a poder hacer bajo una sola consulta que te va a regresar los valores y es a donde vamos a ir avanzando conforme vayamos en la siguiente sesión, vamos a ver la parte de los joins, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la sintaxis completa del SQL? Aunque todavía no la vamos a explicar, les voy a poner select, asterisco, o en su defecto, le voy a poner aquí, asterisco, o en su defecto, la lista de columnas. Luego sigue la parte del from, que es de qué tabla o tablas quiero la información. Si es más de una tabla, tú vas a usar tabla 1, inner join, o ahí va a haber diferentes joins, y va a ser con la tabla 2. Ahí ya vamos a empezar a trabajar uniendo tablas. Ahorita todavía no lo vamos a ver, pero quiero explicarles
el select más completo. Entonces, ligas y luego vas a decir la tabla 1, muchas veces les vas a poner un alias para que tu código sea más sencillo y vamos a poner la tabla 2. Y luego vas a decir cuál es la columna que relaciona las dos tablas. La tabla 1, vamos a pensar, se relaciona con cliente ID o le voy a poner columna 1. Columna 1 se relaciona con la tabla 2 en la columna 1 también. Sí, genérico el nombre, ¿no? Más adelante vemos temas. Entonces ahí ya estás uniendo dos tablas. La siguiente parte que lleva el select es el where, que el where vas a aplicar filtros, que es, por ejemplo, columna 3 igual a un valor X. Entonces, ahí ya filtras datos. Obviamente, la columna 3 puede estar en la tabla 1 o en la tabla 2. Y luego tienes la opción de hacer un group by, agrupar por una columna en particular, columna 1. Y en la parte del having, puedes hacer un filtro una vez que hagas los grupos, no sé. Solamente aquellos que tengan más de cierta cantidad de renglones. ¿Sí? Entonces, aquí ya, este es un comando. Y me falta el order by. Order by, no sé, cliente ID o columna 1. Esa sí, les voy a proporcionar las credenciales para que puedan ir haciendo los ejercicios y les vamos a pasar, ahorita les paso un grupo donde vamos a estarles mandando ahí algunos ejercicios para que practiquen, ¿de acuerdo? Entonces aquí, es todo lo que vamos a estar aprendiendo con el comando select, fíjense. Es la sintaxis completa, es select, ¿qué columnas? O todas las columnas. From, ¿de qué tablas me voy a ir a traer la información? On es cómo se unen las tablas, qué columnas nos unen esas dos tablas. Where, no me traigas toda la información de todas las tablas, aplícale un filtro o aplícales múltiples filtros. Y una vez que ya me trae esos resultados o que me trae la información, agrúpalos, no me traigas renglón por renglón, sino agrúpamelos bajo ciertos criterios. Y una vez que agrupes, aplícale filtros a los grupos. Ya no me traigas todos los grupos, tráeme los filtros. Entonces, y luego, antes de regresarme el resultado, ordénalos. Entonces, ese ya es un comando select que trae muchas cláusulas y ya es más completo. Ok, ahí, Xochitl, me imagino que tu pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre usar web y el Javi? ¿Esa es la pregunta? Ok. Bueno, si esa es la pregunta, la respuesta es, el web te quita renglones. Hagan de cuenta, va a ir y va a quitar los renglones que no cumplan con ese filtro. Y el Javi se procesa hasta que hace los grupos. Primero va a quitar renglones, agrupa, y con el Javi puedes decir nada más los que tengan más de tantas ventas. El having es como un where, pero una vez que se aplicaron los filtros. ¿De acuerdo? Entonces, con todas estas cláusulas, vamos a estar trabajando en las siguientes sesiones para aprender a dominar cada una de las partes y poder sacar reportes o consultas que nos den información de nuestro modelo de datos. Entonces, es select, from, where, group by, having y order by. Algunas veces las vas a ocupar todas, algunas veces vas a usar unas y otras no. Entonces vamos a ver todos esos casos directo en la sesión. Ok, ¿algunas dudas hasta aquí? No. Bueno, sí, más bien ahí sí, siempre van en esta secuencia. O sea, siempre va select, from, where, group by, having y order. Ya si las quitas, puedes decir, bueno, si no tengo group by,
no puedo usar el Javi, se van esas dos. Si no quiero ordenado por alguna forma, lo quitas el order by, pero siempre van en esa misma secuencia. Sí, o sea, siempre van ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, es parte de lo que vamos a ver. Ahora, lo que quiero, no sé si hay alguna otra duda antes de cerrar la sesión de hoy. Hoy básicamente era platicar con ustedes un poquito de cómo vamos a estar trabajando, qué vamos a ver, los selects. Vamos a grabar la sesión, la vamos a compartir. Y lo que me gustaría hacer con ustedes es, y en general con todos, es que pudiéramos compartirles algunas actividades para que practiquen. Ahorita, pues obviamente, lo que les vamos a pedir es que hagan selects muy básicos, que consulten ciertas tablas, nada más ciertas columnas, y les vamos a ir compartiendo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí mismo en el grupo les vamos a compartir las credenciales de la base de datos. Las bases de datos se las vamos a compartir mañana en la tarde, porque voy a sacar una copia de esta base de datos y la voy a poner y les voy a pasar las credenciales. Yo creo que lo más fácil, si les parece bien, ahí les estoy compartiendo una comunidad de usamos y ahí les vamos a estar poniendo, aquí están las credenciales del SQL, aquí está el usuario y el password y la tarea del día de hoy o de esta semana entre miércoles y miércoles es hagan un select que haga esto, hagan un select que haga esto y les vamos a dar 2, 3 días para que lo hagan y luego ya les vamos a decir la respuesta era esta y este era el resultado. Entonces, no queremos saturarlos de trabajo, pero creo que vale la pena, pues, sobre todo para que no se nos olvide, porque de una semana a otra, pues pasan muchas cosas y se nos van a ir olvidando las cosas. Entonces, si quieren, únanse ahí a la comunidad y ahí les vamos poniendo las actividades que vamos a ir realizando. Como les digo, no es la idea saturarlos mucho, pero sí que puedan practicar y que vayan aprendiendo más de SQL en este caso y en general del análisis de datos. ¿Hay alguna duda antes de cerrar la sesión del día de hoy? Gracias por preguntar, cierto, tienes razón. Por lo pronto, el canal que vamos a estar usando para publicarles la sesión es uno que ya tenemos ahí, por lo pronto. Por lo pronto, probablemente después hagamos uno exclusivo para esta sesión, ahí lo voy a platicar con los demás instructores. Es ese. Ahí el día de mañana en la tarde les compartimos la sesión de hoy y vamos trabajando así. Como les digo, realmente no hay una fórmula infalible para aprender SQL ni para aprender Power BI. Realmente es el empeño que ustedes le pongan de nuestra parte. Cuenten con nosotros para cualquier cosa. Estamos aquí para ayudar y estoy seguro que entre todos vamos a aprender. ¿Sale? Pues bueno, felicidades a todos por el esfuerzo y sabemos que, por ejemplo, pues los amigos colombianos, los amigos que están en Argentina, más hacia allá, pues es más tarde para ustedes. Entonces, pues felicidades y a echarle ganas, ¿no? Les agradecemos y nos vamos a estar viendo por aquí las próximas semanas. También, ahí en el grupo de WhatsApp, ahí les vamos a poner el link de la siguiente sesión. Todos los miércoles, 6:30 a 8. Vamos a ver, todavía no tenemos muy claro si va a ser, yo creo que este meeting funcionó bien, sobre todo porque tienen acceso a poner cámara, a poner micrófono. Creo que es la mejor forma, entonces vamos a hacerlo a través de ahí les vamos a postear los nuevos links para las siguientes sesiones. Y les vuelvo a compartir el grupo de WhatsApp. ¿Vale? Yo creo, no sé si la siguiente sesión la voy a dar yo o la va a dar Daniel, pero de que sí me voy a conectar, me voy a conectar. Entonces, o la va a dar Carlos o Reinaldo. Nos vemos entonces la siguiente semana y ahí en el grupo les compartimos las tareas. Mire, el curso yo creo que va a durar, el de SQL, yo estimo 5 semanas, o sea, 5 miércoles. Y yo creo que el de Power BI más o menos por el estilo. A lo mejor el de Power BI una semana menos, pero yo estimo que entre 10 semanas debemos estar más o menos terminando, ¿de acuerdo? Y como les digo, vamos desde las bases hasta lo más avanzado, ¿sale?
Muy bien, pues vayan a descansar, se lo merecen y que tengan un resto del día excelente y excelente semana. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Cuídense. Muchas gracias, Bye. Juan. Gracias, platicamos. Bye. Muchas gracias. Gracias, José Valerio, desde